Nosotros justamente aquí en los estudios Carlomagno Salcedo, secretario general de Doctrina del Partido Morado, a quien le agradecemos por supuesto por su visita. ¿Cómo está Carlomagno? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, este es un hecho sumamente grave, ¿cierto? Pero lo que uno se pregunta es ¿por qué este pronunciamiento de Julio Guzmán a través de un tuit nada más? Él es el líder del partido, la cabeza del partido, y yo creo, como creen muchos, que ha tenido que enfrentar esta situación aquí, en persona. Sé que está de viaje, él comunicó que se iba de viaje, pero obviamente ha podido regresar. Creo yo, ha debido regresar para afrontar esta situación. Repito, él como cabeza de un partido, pero manda un tuit nada más. ¿No le parece que es poco esto? A ver, el señor Guzmán ya se pronunció ayer. El señor Julio Guzmán es presidente del Partido Morado. El comunicado que ha sido leído ayer por nuestro secretario general es un comunicado del comité político presidido por el señor Guzmán. No, pero ese ante su ausencia física, por encontrarse fuera de la ciudad de Lima, en pleno el comité político sale, que yo también integro, y en ese momento a la cabeza con el máximo representante, el secretario general, leemos el comunicado, damos la conferencia de prensa, en una decisión además tomada en el día de conocido, inmediatamente. Sí. Lo que hicimos nosotros en la mañana fue verificar en efecto los alcances de esta denuncia, porque en este caso hemos verificado que no solo es una denuncia, fue una denuncia que además llegó a la etapa fiscal, a la etapa judicial, y verificar los hechos, y ante la gravedad de los hechos es que se toma una decisión, y la decisión fue la que es conocida, solicitarle al señor Daniel Mora su renuncia tanto a la candidatura como al partido, y fue el señor presidente del partido, Julio Guzmán, quien se lo hizo saber a Daniel Mora. Ante su ausencia física, nosotros dimos la cara en el día para evitar demoras y retrasos. Entonces, lo que falta costumbre en el país es respetar la institucionalidad de los partidos. Somos un partido político nosotros, un partido político que tiene una estructura, una dirigencia, que se ha pronunciado inmediatamente, y en ese pronunciamiento está incluida la decisión de Julio Guzmán. ¿no? Entonces, de eso nadie decir que no se ha pronunciado, por supuesto que lo ha hecho. No, él personalmente. Yo debió estar acá, no sé, retornar de donde está, o al menos afrontar una entrevista. Para eso está el teléfono, pero me parece, no se lo digo con toda franqueza, que él debió, como líder del partido, estar a la cabeza de esta situación, enfrentarla. Bueno, en el partido hay una dirigencia, hay líderes, él es el presidente del partido, y habemos otros dirigentes del partido, y lo asumimos institucionalmente, ¿no? Y como hemos visto, acaba de publicar nuestro presidente un tuit en el que además hace un anuncio adicional al de ayer. Ayer era básicamente nuestra decisión política de no ir más con el señor Mora. Hoy día ya es un anuncio adicional, y ya lo está haciendo él como presidente del partido. Es decir, ya hemos iniciado las acciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y hubiese sido mejor, no sé, un pronunciamiento público ante los medios y ante la prensa, porque quedan muchas dudas aquí, ¿no? Y creo que él debió disiparlas como la cabeza del partido. Pero usted está acá y quería preguntarle primero sobre el momento en que se decide la postulación de Daniel Mora. Él no comunicó al partido acerca de esta denuncia. No, nunca. O sea, nosotros nos hemos enterado como todo el mundo el día de ayer, cuando sale, digamos, lo primero que sale es un tuit, empieza a circular una denuncia policial, ¿no? Obviamente una denuncia policial puede tener diversos desenlaces, pero ya en el transcurso de la mañana ya sale toda la información. Entonces sale toda la denuncia. Toda la denuncia, claro, que ya no es solo la denuncia, o sea, ya no es la denuncia solamente, porque una denuncia no necesariamente una denuncia cierta, una denuncia lo es. Lo que tenemos es la resolución judicial que da cuenta que, uno, que los hechos ocurrieron. Dos, hay un examen médico legista ahí que da cuenta de que los hechos están certificados. Y tres, hay una decisión. O sea, digamos, los hechos son inobjetables. Entonces, ante esa contundencia correspondía tomar una decisión. De hecho, yo estaba en campaña también en Lima y fui convocado de urgencia. Y la decisión de que se reúna de emergencia el comité político la adopta nuestro presidente Julio Guzmán. Él es el quien, estando fuera de Lima, por favor, comité político, reúnanse de inmediato para ver este tema y manténganme informado. Él personalmente participa de la decisión. Está de acuerdo con todo el colectivo de la decisión asumida. Entonces, digamos, no se puede decir que él ha estado al margen, ¿no? O que no da la cara. Bueno. Entonces, simplemente los medios de comunicar esto no pueden discutirse, pero él, digamos, en todo momento ha formado partícipe, no, o sea, no ha ocultado como un avestruz, no, él está, ¿no? Bueno, ahora vamos a las declaraciones de Daniel Mora el día de hoy en ATV+. Él ha dicho que el señor Guzmán ha sido un desleal, porque todos los que han hablado
han despotricado contra él, pero eso lo han hecho por orden de Julio Guzmán. ¿Qué le tiene usted que responder al señor Daniel Mora? A ver, en principio yo creo que hay que partir, yo lamento en realidad las circunstancias. En efecto, el señor Mora ha sido fundador del partido y ha ocupado un alto de la más alta responsabilidad en el partido y ha trabajado en el partido como todos. ¿Ya? Sin embargo, todo eso que él hizo, digamos, queda desdibujado cuando nos enteramos de la gravedad de las circunstancias, porque no es una simple cachetada, no. O sea, eso evidencia que en efecto ocurrió algo que es grave, ¿no? Y el error del señor Mora está en asumir que eso es un tema privado. Ese es el primer error. Entonces, que como es un tema privado, no lo comunico. Y no, o sea, los temas de violencia familiar no son un hecho privado y en el partido lo tenemos clarísimo. Yo le puedo asegurar de que el 99.99% de la militancia está conforme con esta decisión. O sea, no es una decisión arbitraria del señor Julio Guzmán como presidente. Hay una coincidencia respecto de que conocidos estos hechos no eran concordantes con los principios del partido. Los principios del partido, nosotros enarbolamos de manera expresa nuestra postura feminista, nuestra postura pro derechos, nuestra postura pro enfoque de género. O sea, en defensa de la mujer. Cuando una persona del partido comete una infracción, un error grave como el que ha cometido Daniel Mora, ¿cuáles son los procedimientos para su expulsión? O sea, ¿hay un proceso establecido en el partido? Hay una causal de expulsión. Perdón, Carlomagno, nadie acepta lo que ha hecho Daniel Mora, eso sí, es absolutamente condenable. Pero todos tienen derecho a la defensa, ¿cierto? Entonces, por eso le pregunto si es que ha habido o hay un proceso establecido, un esquema en el partido para procesar a alguien y decir, ¿sabes qué? O te vas del partido o te quedas. Ya. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Existe una causal de expulsión por falta grave. ¿Ya? Ahora, esa causal de expulsión tenemos que darle un procedimiento, porque si bien es cierto no tenemos todavía un reglamento, por criterios, digamos, jurisprudenciales del propio Jurado Nacional de Elecciones, tendríamos que implementar un procedimiento donde el señor Mora o cualquier persona pueda ejercer su derecho de defensa. Es decir, formular una especie de acusación, dar un derecho de descargo, tomar una decisión en una primera instancia y eventualmente dar lugar a una segunda instancia dentro del partido. Eso es una exigencia, digamos, que tendríamos que implementar y que tardaría muchísimo. Frente a estas circunstancias... ¿Eso no ha pasado acá? No, eso no ha pasado acá. Por eso es que el señor no ha sido expulsado. Daniel Mora no ha sido expulsado. Lo que le pidió el presidente del partido a Daniel Mora es que, dada la gravedad de las circunstancias, le pidió su renuncia y él admitió su renuncia. Entonces, ¿por qué? Porque era la vía más expeditiva, ¿no? Porque había que tomar decisión de inmediato. Entiendo. Esa es la razón por la cual no ir por la vía de la expulsión, un procedimiento largo, engorroso, y él mismo pues finalmente decide pues también ante las circunstancias presentar su renuncia. Ya, pero el hecho de exigirle la renuncia no es también, algo hecho y aceptar una responsabilidad tan rápido, o sea, no se le pidió explicaciones. No hubo una conversación con los dirigentes. ¿Sabe qué pasó, señor Mora? El asunto es que... Y si la explicación no le satisface, entonces, ¿sabe qué? Presenta tu renuncia. El problema es que el día de ayer el señor Mora no asistió a una reunión a la que tenía que haber asistido, donde estaban los dirigentes. Entonces, al no haber asistido, pero además al verse la contundencia de los hechos, él sí tuvo una conversación con Julio Guzmán. Entonces, es en esa conversación donde más o menos se determinan los alcances. Y el señor Mora acepta renunciar y, de hecho, él lo hace público. Entonces, si ya va por la vía de la renuncia... No, o sea, ya él en ese momento deja de ser militante. Entonces, obviamente, ya ir por el otro procedimiento de expulsión ya resultaba hasta burocrático, ¿no? El señor Mora también ha dicho que todo esto ha sido dirigido, o sea, las críticas, las decisiones, ¿no? El que hayan salido a despotricar, como dice él, todo ha sido porque Guzmán necesita, ¿no?, un rédito político, rédito electoral. Y por eso ha ordenado a sus militantes, a la dirigencia, decir esto. No, o sea, todo es una forma de aprovechamiento político electoral. No, aprovechamiento político no hay, porque en realidad los principales perjudicados con esta situación somos nosotros. O sea, y a pesar de todos los costos que esto puede implicar, nosotros no podíamos adoptar otra decisión que no sea esta. ¿Ya? ¿No? Entonces, o sea, es una situación lamentable, pero se tienen que, digamos, uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. O sea, y ese es un principio republicano. O sea, lo que uno hace genera consecuencias y uno tiene que asumirlas. Por más graves que estas tengan que ser. Nosotros no brindamos a nadie. O sea, el problema de decir de que ha habido deslealtad, a ver, ¿cuál hubiera sido la otra actuación?
el dejar pasar esto por alto, el blindarlo, como han hecho otras organizaciones que ahora nos acusan y nos atacan, ¿no? Cuando no tuvieron ningún problema. O sea, por decir, personas que vienen de un partido, que tienen como máximo líder a una persona que electrocutaba a su esposa, ¿no? Y que vengan a decirnos, a criticarnos cuando nosotros en el día, es más, he visto las entrevistas de estas señoras del fujimorismo a decir que no nos hemos pronunciado, que, o sea, en el día estamos tomando posición. En el caso de Guzmán, básicamente. Sí. No, pero en el caso de Guzmán, así. El señor presidente Julio Guzmán es parte de un partido político. No, pero es parte de una estructura, ¿no? O sea, yo le digo solamente lo que ha pasado. No defiendo aquí a nadie, pero las declaraciones, no solamente de Fuerza Popular, sino también en el caso de Indira Wilca, eran por el hecho de que, ¿dónde está el señor Guzmán? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no declara? ¿Por qué no afronta esta situación? Y todos han coincidido en que efectivamente le ha faltado el liderazgo. Yo simplemente le comunico a usted lo que han dicho estas personas. Pero a ver, ya que no se trata de un tema de aprovechamiento electoral, ¿de qué manera o en qué nivel cree usted que esto va a afectar al Partido Morado de cara a las elecciones? Porque en la encuesta de ayer de CPI, ustedes figuraban entre los 4 primeros, ¿cierto? En tercer lugar. Sí, tercer lugar. Entonces, ¿cómo cree usted? Según la encuestadora, ¿no? Creo que han habido 2 o 3 encuestas, pero bueno, digamos, ya, hemos estado en una posición expectante. Estaba en esa línea. Sí, sí. ¿No? Pero ¿cómo cree usted que esto lo va a afectar ahora? A ver, yo no puedo especular respecto a cuál es la reacción del electorado. Lo que yo sí puedo hacer es traer la voz de la dirigencia del partido y de la mayoría de la militancia, que frente a estas circunstancias que son lamentables, nosotros no blindamos a nadie y adoptamos una decisión. ¿Cómo será o no valorado por el electorado? Eso yo no lo puedo adivinar. Yo no estoy acá en mi calidad de analista político, gurú, yo estoy en calidad de dirigente. Entonces, lo que puedo afirmar es, nosotros hemos hecho lo que correspondía hacer de acuerdo a nuestros principios republicanos y no nos quedaba otra alternativa. Los costos que nos genere o no electoralmente, cómo nos afecte, bueno, eso se verá en el 26 de enero, ¿no? Hay otro tema que preocupa en el Partido Morado, ¿no? Esto lo consigna hoy el diario Correo y se lo transmito. Candidatos morados acusados por temas de género. El caso del señor Jonás Angulo Travesaño, de Pasco, consigna una sentencia civil por violencia familiar. El caso de Jimmy Isidro Villanueva, en Ancash, número 3 en la lista, también por violencia familiar, tiene sentencia civil, está en carrera. Bueno, ya hemos hablado del caso de Daniel Mora, el caso de César Flores Pinedo, en la región San Martín, 2 demandas por alimentos, es número 1 en la lista y está en carrera. Víctor Pozo Chávarri, en Lambayeque, tiene una sentencia por omisión de prestación de alimentos que fue resuelta vía conciliación judicial, sigue en carrera. Ángel Oscanoa Barrios, de Junín, tiene una sentencia por omisión de prestación de alimentos y sigue en carrera. Bueno, ¿qué nos puede decir ante esto? ¿Por qué estas personas están en las listas de candidatos? Ya, en principio estas personas, ¿cuándo es que se toma conocimiento de estos procesos? Cuando ellos tienen que declarar en su hoja de vida, que es un requisito que hay que presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones, y ellos lo declaran porque en efecto hay que consignar información judicial. ¿Ya? ¿Esto en qué momento? Luego de realizado el proceso de democracia interna. O sea, nuestros candidatos han sido elegidos en un proceso de democracia interna. En el proceso de democracia interna, los militantes que han participado y han ganado ya adquirieron un derecho. Nos enteramos de eso, yo de algunos de esos casos puedo conocer. En los 3 casos de alimentos se verificó cuál es la situación y si bien es cierto los señores han tenido procesos de alimentos, ellos están cumpliendo, han cumplido con sus prestaciones alimentarias. El caso más importante, el segundo, el señor con anteojos, de hecho él vive con su esposa. ¿Cuál? ¿El señor Jimmy Isidro Villanueva? No, el otro, Víctor Pozo Chávarri. O sea, tiene una sentencia por omisión de prestación de alimentos. No, creo, es una conciliación, se abre inclusive. O sea, a ver, el hecho de que en algunas circunstancias, en algunas familias, en algunas parejas, puede haber de por medio un proceso de alimentos por una discusión de los términos, de los montos, etcétera, o por alguna circunstancia, lo que hay que verificar, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo con los alimentos? Pero justamente los procesos se abren por omisión. O sea, cuando una persona no aporta, el padre que le corresponde, allí inicia justamente el tema de carácter judicial. No necesariamente. Uno puede, señor, si es que, a ver, si yo tengo, por ejemplo, un tema así con mi esposa y no le paso la manutención, obviamente me inician un proceso. Ya. Entonces, yo le cuento ¿por qué estas personas con... A ver, yo le cuento... Vamos en concreto. ¿Por qué estas personas con semejantes procesos son considerados como candidatos? Uno, porque adquirieron el derecho en un proceso de elección interna y tener un proceso de alimentos no es causal de exclusión.
la obligación es declararlo, que esto sea de conocimiento para que se evalúe por el elector. Pero escúcheme pues, a ver, yo le planteo otro caso, de un familiar muy cercano, ¿no? Se casa, se divorcia, cumple religiosamente con los alimentos y la señora de repente dice, ¿sabes qué? Considero que lo que me estás pasando, que es importante, no me es suficiente y te demando por alimentos. O sea, y todas las constancias, igual, ya está la demanda. Igual se defiende, oye, pero si te estoy pagando, y se fija un modo, se concilia. O sea, el hecho de iniciar un proceso alimentario no es una prueba necesariamente de que estamos ante alguien que incumple. Es muchas veces los elementos en que las parejas no se ponen de acuerdo. Por eso hay que indagar cada caso. Ahora, en efecto, pueden haber muchos casos de los padres que abandonan totalmente, pues, y son bien demandados. Entonces, yo creo que hay que ver cada uno de los casos. Por ejemplo, el otro caso que yo conozco... Hay un caso por violencia familiar. Persona del señor, el de Pasco, ¿ya? En el señor del Pasco, por ejemplo, él... Jonás Angulo es una Travesaño. persona que ha tenido un trabajo del partido y ante las circunstancias se le invitó a renunciar y él aceptó este hecho y de hecho él ya no está en carrera, él presentó su renuncia. Pero hay otro que está en carrera, también por el mismo tema. Ya, ese es un tema... Jimmy Isidro Villanueva en Ancash. Ese es un tema, por ejemplo, de un acto de rebeldía. ¿Cómo que rebeldía? Ese señor fue invitado a renunciar. A ver, lo que pasa es que frente a esta situación el partido no puede, digamos... El Jurado Nacional de Elecciones no puede excluirlo. No puede excluirlo porque no es causal exclusivo. No, claro, sí. Este señor fue invitado a renunciar y se ha resistido. Es más, yo recomendaría que no voten por él. Ya. Yo recomendaría otro caso le que no cuento. voten por él. Carlos Santibáñez. Él se resistió, a diferencia del señor Daniel Mora, que ante las circunstancias él mismo dijo, bueno, yo renuncio. Ya, ¿no? ok, pero a ver, le hablo del caso del señor Carlos Santibáñez, ¿no? Acusado por alumnas de la Católica por presuntamente encubrir caso de acoso sexual y tocamientos indebidos cuando formó parte de la Defensoría Universitaria. Es cierto que él ha hecho su descargo, pero Andrea Chávez, es presidenta del Centro Federado, dijo que estos casos fueron reportados al partido en diciembre pasado, a fin de que dicho candidato sea apartado de la lista de postulantes. Perdón. ¿Qué pasó acá? Ya, en ese caso... ¿Por qué no se le aparta? La información ¿O no se le apartó? La información que yo manejo es que el señor no tiene ninguna acusación de un proceso formal. O sea, a ver, yo no sé, no conozco los pormenores, pero yo te pregunto, Carlos, ¿toda acusación necesariamente implica que quien te acusa ya es prueba de delito? No, pero sí. ¿O es prueba de una falta? No es que haya, no es culpable ya. Así es. Pero evidentemente una persona con estos cuestionamientos, me parece, no puede ser candidato al Congreso. Porque lamentablemente hemos tenido cuántos casos así en el Congreso que se ha cerrado o en congresos anteriores. Entonces lo que se quiere y lo que quiere la población es transparencia y quiere buenos candidatos, ¿no? Entonces por eso es que justamente salen a la luz en trabajo de investigación periodística estos temas. Yo por eso le pregunto también, ¿qué pasa con los filtros en el partido? No, a ver, los filtros funcionan en función a lo que también permite el sistema. ¿Qué es lo que permite el sistema? Nosotros tenemos algo que se llama una ventanilla única electoral, que es la facilidad que da el Jurado Nacional de Elecciones a los partidos políticos para que los partidos puedan buscar la información de sus candidatos, que es una etapa que tiene que ser previa. Sin embargo, lamentablemente la información que ahí se consigna no es suficiente. O sea, y esto, supongo yo, obedece a que, por ejemplo, la base de datos de la información del Poder Judicial es muy incompleta. Entonces, si uno va a pedir, por ejemplo, un certificado de antecedentes penales o judiciales, en los hechos se ha comprobado después que no consigna toda la información. Entonces, hay un problema de que no está integrada la información, es incompleta. O sea, para usted el partido no tiene responsabilidad en esto. No, por supuesto. Los filtros. No, por supuesto. O sea, nosotros hacemos la diligencia debida. Tratamos de que los filtros han fallado, ¿no? En el Partido Morado. En algunos, o sea, a ver, el partido hace la diligencia debida, es tratar de averiguar toda la información. ¿Pero lo ha hecho bien o no para usted? No, eso no ha estado bajo mi responsabilidad. Yo supongo que yo entiendo que no es su responsabilidad, pero analizando los hechos. Ahora, a ver, veamos. ¿No reconoce usted? Sí, no hay un mea culpa en ese sentido. A ver, asumo yo de que puede haber un nivel de responsabilidad, pero también veámoslo el asunto en términos comparativos, ¿no? Son 140 candidatos. Si nosotros hacemos y vemos partido por partido, o sea, seguramente, o sea, si vemos otros casos, hay casos que han pasado pues de delitos gravísimos que tienen que ver delitos contra la función pública, ¿no? Eso lo sabemos, hay otros casos graves, pero o sea, es que lo que pasa, Carlos Magno, como se dice, los pecados de los demás no lo hacen santo a uno. O sea, el partido ha hecho la diligencia debida bajo las circunstancias actuales. Lo que sí sería interesante como una reforma es que esa ventanilla única electoral tenga información que efectivamente sea más potente, porque digamos hay un momento en el cual también uno tiene que confiar, o sea, en el caso del señor Mora, ¿qué es lo que pasó? O sea, él tenía que haber informado de su situación y nunca lo hizo.
y la información no estaba disponible a través de los medios convencionales. Entonces, si él ocultaba la información, o sea, si esto no hubiese salido ahora, quizás no nos hubiésemos enterado. Entonces, ciertamente hay un problema del manejo de la información que viene desde el Poder Judicial. Muy bien. Entonces hay que integrar esa información, hay que, o sea, digamos, que sea mucho más... más completa. Mucho más completa, y creo que tiene que ver con un asunto de integración de las bases de datos. Es un asunto hasta más tecnológico, ¿no? Más de cómo la información del Estado es una información pública y tiene que estar disponible de manera más eficiente, ¿no? Bueno, Carlomagno, yo le agradezco mucho por su visita, por estar aquí y dar la cara en un momento tan complicado para el Partido Morado. Que ha quedado golpeado sin lugar a dudas. Dicen que ahora ya es el partido moratado, sino el partido morado. Veremos cómo se proyecta esto al 26 de enero. Si es que en la ciudadanía y en el electorado básicamente hay una repercusión de una denuncia tan grave, ¿no?, que no fue, diríamos, asumida a tiempo, y ahora ha tenido que pasar esto gracias a la investigación periodística. Yo le agradezco mucho y... Regálame 10 segundos. ¿Cómo no? Sí ha sido asumida a tiempo. Ni bien conocimos, en el día adoptamos una decisión. Y por más costoso que sea, la imagen que tiene que quedar es que nosotros actuamos de inmediato y no brindamos a nadie. ¿No cree usted actuamos en el día y no brindamos a nadie, como sí ha ocurrido con otros casos de gente que mete mano o de gente que está involucrada en sus delitos que fueron blindados, ¿no? O sea, que fueron blindados, protegidos, hasta no más. Nosotros, por más costosa que sea la decisión, adoptamos la decisión en el día, en el momento. Una última pregunta muy concreta. Seguramente usted ha leído las críticas y acusaciones contra Julio Guzmán, y muchos consideran que su imagen de líder ha quedado sumamente debilitada con toda esta situación. ¿Qué piensa usted? Es una opinión subjetiva que no comparto. Yo no comparto esa opinión, o sea, somos libres de opinar. Yo no comparto la opinión. ¿Por qué? Porque no la comparto, porque no creo en eso. O sea, yo le pregunto, ¿te gusta o no? No, o sea, no creo en esa opinión. Muy bien. Claro. Bueno, Carlomagno, muchas gracias. Muy amable por su visita. Ok, gracias. Carlomagno Salcedo, secretario general de Doctrina del Partido Morado, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y continuamos con la central de informaciones, 2:35 de la tarde.